Profesor, muy buenas tardes. En estos momentos aquí le estoy presentando lo que es una fuente de alimentación regulable con salida de tensión de positiva y negativa. Bueno, en este momento aquí vamos a empezar con los materiales, que vamos a necesitar un alternador, voy a necesitar también un transformador 2P3S, un diodo tipo puente, también capacitores, también los capacitores polarizados, también los condensadores electrolitos. También vamos a necesitar lo que es reguladores LM317T y LM337T. También los diodos UN4004 y los diodos LED. También para medir voltaje nuestro voltímetro. Así, bueno, empezando por la primera parte, aquí tenemos un circuito de fuente de alimentación. Primero tenemos nuestra corriente alterna de 240 voltios con una frecuencia de 60 Hz. Esta es de la corriente mayormente común en los hogares que se les da aquí en el país, la cual esta corriente viene aquí al transformador 2P3S y vamos a necesitar para esta corriente un diodo tipo puente para rectificar la señal de la corriente para transformarla de corriente alterna a corriente continua. Saliendo aquello, continúa por los capacitores, la cual esto nos permite almacenar energía en forma de campo eléctrico, es decir, en reposo. Después tenemos nuestros condensadores electrolitos. Estos también almacenan energía en su interior cuando se conecta a una fuente de tensión. Y bueno, aquí tenemos nuestros regularizadores, empezando por regularizador MT37 entre 317, que esto de acá ese es de voltaje positivo, capaz de entregar la salida 1,2 voltios a 37 voltios. En este caso está dando como salida 8,261 voltios o, o, eh, de salida. Para ello la dirección de lo que es aquí para el diodo LED. Continúa con la explicación. Tenemos en la parte superior, tenemos acá un diodo UN 404, la cual este tiene el plazo de flujo de energía en una sola dirección, que viene en este caso hacia el lado izquierdo. Y bueno, acá tenemos una resistencia para regularizar, para lo que es limitar el paso de la corriente eléctrica, otro diodo que va a la dirección hacia arriba, nuestro condensador, nuestro diodo LED, electrolito. Tenemos en la parte inferior otro regularizador, pero este es el M377T. Este es para voltaje negativo. En este caso nos está dando, por ejemplo, 97,83 voltios de salida. Esto nos quiere decir que acá tenemos que nos ofrece una protección contra la sobrecarga. También tenemos nuestra resistencia para limitar el paso de la corriente, y lo mismo que nuestro diodo, que circula corriente en una sola dirección, superior, y acá en la parte inferior también. Tenemos nuestros condensadores electrolitos, y aquí tenemos la resistencia, la cual va a limitar el paso necesario para poder llegar a una corriente suficiente y necesaria para prender nuestros diodos LED. En este caso, en diodo inferior tenemos corriente negativa, y en el caso del diodo de arriba tenemos corriente positiva. Como bien sabemos, el regularizador pasa corriente positiva y este pasa corriente negativa. Y así es como funciona esta fuente de alimentación bipolar de salida de tensión positiva y negativa, la cual lleva corriente necesaria y justa para encender estos diodos LED. Y acá lo podemos comprobar con el voltímetro, 2,2 voltios positivos y 2,4 voltios negativos. Y es así como funciona este circuito de alimentación.
Continuando con la explicación de los circuitos, hablaremos primero sobre los materiales, que es un alternador, un transformador, los diodos LED, los diodos capacitores eléctricos, las resistencias, diodos LED, transitores, potenciómetro y voltímetro. Y para el segundo circuito tenemos una corriente de 220 voltios con una frecuencia de 60 Hz, la cual pasa por un transformador. Este tiene la función de transferir energía de un circuito a otro sin cambiar frecuencia o también la intensidad. Siguiendo por la parte inferior, tenemos los conectores del transformador. La corriente pasa por diodos distribuidos como puente rectificador para convertir la corriente alterna en corriente continua, pasando un capacitor eléctrico, la cual está conectado a una fuente de voltaje. Circula la corriente por una de sus placas, se carga de positivo y la otra carga negativa. A continuación tenemos nuestras resistencias R5 y que regula el paso de la corriente para encender el diodo LED. Más arriba también tenemos la resistencia R3 para encender el diodo LED. En la parte inferior tenemos el transitor, que este se va a encargar de amplificar señales de voltaje o corriente. En otro lado encontramos nuestra resistencia para regular el paso de la corriente, la cual hará que la corriente vaya por un solo sentido, por nuestros diodos, y tener un voltaje fijo. Por otro lado, el transistor 2N 2222 de poca potencia para crear pequeñas corrientes, lo cual pasaba los demás transformadores y ampliar más la corriente. Abajo tenemos un potenciómetro. Este cambio de valor a medida que aumenta y tenemos por otro lado un capacitor eléctrico donde observamos la resistencia, todos conectados a tierra y también conectados al conector 2. Ese circuito, toda la corriente ha pasado por amplificadores para tener una corriente constante en un solo sentido, capaz y necesario de encender los diodos LED. Y es así como funciona nuestro circuito de fuente de alimentación regulable. Gracias.